Hola hermanos, que el Eterno los bendiga. El día de hoy hemos salido a diferentes lugares para hacer diferentes pendientes. Andamos aquí con todos los chicos. Mi esposa se bajó porque estamos haciendo bastante trabajo el día de hoy. Y pues el día de hoy quiero compartirte esta parashá, la parashá 35 Naso. Esta parashá habla con relación a la importancia del trabajar hacia el Eterno y cómo es que el trabajo tiene una bendición hacia nuestras vidas y se manifiesta así como una oportunidad de poder venir y levantar nuestro rostro delante del Eterno, sintiéndonos orgullosos por lo que estamos haciendo para Él. Sin más, mi hermano, que el Eterno te bendiga. Comencemos con nuestro estudio. Parashá 35 Naso. Lectura de la Torá, Números capítulo 4, verso 21, hasta números capítulo 7, verso 89. La Haftará, que es la armonía de los libros, de los escritos que armoniza con esa sección, está ubicada en Jueces capítulo 13, verso 2 al 25. Aquí vamos a encontrar la anunciación del nacimiento de Sansón, cuando su papá Manoah recibe la indicación de cómo tiene que ser instruido y la manera en que debe de vivir ese pequeño que va a nacer y se va a convertir en un juez de Israel. Hace armonía porque en la Parashá 35 Naso vamos a estar aprendiendo sobre lo que tiene que ver el nazariato. Y es aquí donde se da la base de lo que corresponde a este pacto, a este voto, y es cómo es que lo vive, en este caso Sansón. Continuamos. Naso significa levanta. Y vamos a estudiar el primer punto, el primer tema que quisiera compartir contigo. El honor en el servicio. Capítulo 4, verso 22. Haz también un censo de los hijos de Gersón, por sus casas paternas, según sus familias. El texto hebreo dice literalmente levanta la cabeza. Aquí se refiere a un censo. La cabeza es levantada delante de Jehová cuando uno es tomado en cuenta. Y es en esta parte donde vamos a encontrar cómo es que la familia de Gerson va a ser tomada en cuenta para un servicio. Por eso es de que se va a tomar este censo. Es importante que nosotros podamos apreciar la importancia que tiene el servicio que realizamos delante del Eterno. Cada uno de nosotros tiene una función. Eso significa delante de Dios levantar la cabeza. No sé si recuerdan lo que dijo el Mesías, que cuando vino la luz, dice, este es el juicio, que vino la luz, y aquellos que tenían obras que eran malas, algo que no era adecuado, no se acercaban a la luz, no querían que sus obras fueran vistas. Sin embargo, aquellos que tienen las obras que son justas, que son adecuadas delante del Eterno, se acercan a la luz para que sus obras sean vistas. Eso es lo que estamos observando. Dios da una función a una persona por su nombre. Para Dios somos más que números, somos personas que poseen un nombre. Esto es señal de dignidad delante de Dios. Él nos toma en cuenta para un servicio y es mejor que específicamente hagamos dicho servicio. Observemos este detalle, porque el Rav Shaul en la lectura que dice a continuación, en lectura de 1 Corintios capítulo 12, verso del 12 al 30, está haciendo esta referencia de que efectivamente cada persona tiene que realizar el servicio conforme su capacidad, conforme lo que él es. No es correcto que una persona que no sabe hacer una función en específico se ponga a hacer esa función. Por eso en 1 Corintios capítulo 12 el apóstol Pablo dice, el que es bueno para hablar, que hable, el que es bueno para enseñar, que enseñe. Que todos de algún modo aprendan a vivir de la manera correcta, eso sí, edificados y unidos a través del amor, que es un vínculo perfecto. También podemos encontrar esta misma lectura o algo muy parecido en Efesios capítulo 4, verso 16. De él viene el cuerpo entero, bien ajustado y unido por todas las ligaduras, los ligamentos, según la función propia de cada uno de sus miembros, crezca y se edifique en amor. Habla principalmente o específicamente en la función propia, particular de cada uno de los miembros. No habla de que un miembro tiene que hacer todo, ni que todos tienen que hacer solo una cosa, sino habla de que cada miembro tiene una función muy específica. Y eso es muy importante.
Cada miembro tiene una identidad y esa identidad representa también parte de su función. Debemos de conocer nuestra identidad, lo que el Eterno nos ha otorgado, y sobre eso estar trabajando. No es conveniente andarnos metiendo en cosas que no son las nuestras. Por ejemplo, si el hermano es muy bueno en oración, pues que se mantenga firme en la oración, constante en ella. Pero si otro hermano es bueno para enseñar, pues que se mantenga en la enseñanza. Si un hermano es muy bueno para los detalles, para lo artefactual, pues es muy bueno que en eso se dedique, que nos apoye en el templo, en la congregación, que nos apoye con eso en lo que es bueno. Pero si el hermano es bueno para lo artefactual, pero le da pena hablar, no es bueno para enseñar, no se sabe expresar, y entonces empieza a querer enseñar a otros, ¿qué va a pasar? En ocasiones se llega a desarrollar un talento si se puede practicar, si se prepara, si uno se dispone. Pero hay ocasiones donde esto no pasa y lo único que resulta es que hay un hermano frustrado porque no se siente a gusto haciendo esa función. Y es aquí donde nosotros debemos de entender esta parte. Me gustaría que observáramos otro detalle que lo vamos a ver en el mismo capítulo 4, pero en el verso 23. Dice: los contarás desde los 30 hasta los 50 años de edad. Todos los que se enlisten para cumplir el servicio para hacer la obra en la tienda de reunión. Y eso es muy interesante. En Números capítulo 8, verso 24 está escrito que los levitas debían entrar en el servicio a los 25 años de edad. Pero aquí dice que los levitas tienen que ser contados desde los 30 años de edad. Rashi explica la aparente contradicción diciendo que los levitas entraron a los 25 años para estudiar las leyes de su servicio y a los 30 años podían ejercer el servicio. Y es que debemos de aquí de considerar algo muy importante, mis hermanos. Un levita tiene una función muy específica dentro de la obra del Eterno, dentro de la tienda. ¿Qué es lo que pasaba? Cuando era levantado, cuando era asignado, él tenía que estar al frente de una columna. Inclusive se cree o se entiende que la columna tendría el nombre. Es el equivalente al día de hoy. Decir un hermano ahora entra dentro del servicio, pero va a estar a cargo de una silla solamente. Entonces esa silla va a llevar el nombre del hermano. Él va a ser el responsable de esa silla. Pero ¿en qué consiste esa silla? Entonces es tomado a los 25 años de edad, continuando esta analogía. ¿Para qué? Para que pueda conocer todo lo que tiene que ver con el cuidado, la atención, todo lo que tiene que ver con la silla, con lo que el Eterno ha mandado con relación a esa silla, con lo que el Eterno ha pedido con relación a esa silla y el servicio en general. Quizás él no pueda conocer el todo de todo lo que pasa alrededor, pero sí va a conocer con precisión lo que pasa con su silla. Y eso es lo que pasaba con los levitas. Cuando tenían 25 años de edad, eran tomados para el servicio. ¿Y qué pasaba en ese periodo? Durante 5 años de edad, ellos recibían la instrucción necesaria para conocer la función que iban a desarrollar, de manera que cuando cumplieran 30 años, ellos podían desarrollar la función de la manera más correcta. Iban a conocer todo lo que tenían que hacer y el cómo hacerlo. Así podían ser no solamente disciplinados, sino también podían ser responsables de esa función en específico. Durante esos 5 años, pues se desarrollaban las habilidades necesarias para que lo pudieran cumplir. Hoy en día yo hago una observación. Notamos muchas veces que hay un niño, ¿no?, y tiene un gran talento. Y empiezan a cantar y los llevan a concursos, en presentaciones. Pero se nos olvida que talento no es madurez. Que ser privilegiados en un área, con algún talento, con la voz, con la música, no es madurez. Y muchas ocasiones a estos pequeños les damos la oportunidad de servir dentro de los servicios al Eterno. Y no son maduros. Muchas veces desde que son jóvenes, muy jóvenes, son niños, son adolescentes, preadolescentes, y en esas etapas se les invita a que formen parte del servicio, pero no están maduros, no tienen la madurez, no tienen la conciencia en muchas ocasiones para poderlo hacer. Aclaro, no generalizo que sea el caso de todos, solo comento que es algo que se ve en la gran mayoría. ¿Por qué? Porque confundimos con la palabra talento con madurez, y no necesariamente están maduros.
Por eso es que en el caso de los levitas o del servicio al Eterno, no eran llamados desde niños, no eran llamados desde muy pequeños. Tenemos algunos casos que son excepciones a las reglas, como el caso del profeta Jeremías, que era por un propósito en específico que tenía que cumplir en su vida, al mismo tiempo que tenemos el caso de Samuel. Pero estamos hablando que estos son algunas observaciones puntuales, algunos casos muy puntuales con un propósito específico, mas no habla que así sea en la mayoría de las ocasiones. Entonces allí nosotros debemos de considerar que talento no es equivalente a madurez. Nosotros debemos de dejar que los pequeños crezcan, que los jóvenes crezcan, y cuando tengan una edad adecuada donde ya tengan conciencia, ellos puedan desarrollar el talento ya con madurez dentro del servicio al Eterno, después de haber sido instruidos. Otro detalle también importante es que, pero es que si ya puede hacerlo, ¿por qué no lo hace? Esto es un detalle que debemos de considerar. He visto muchachitos de 12, 13, 14 años muy buenos para manejar, inclusive sus papás les sueltan el carro. Ya andan con carros, o algunos los he visto en camionetas grandes y vehículos pesados. Pero es que tiene la habilidad, es que no se trata de habilidad, se trata de conciencia. Quizás este niño sea muy bueno manejando, pero no tiene la conciencia de todo lo que podría pasar si ese vehículo se le sale de las manos. Y por esa razón, no se debe dejar que los pequeños, los jovencitos, los preadolescentes puedan manejar un carro, porque no tienen la conciencia del daño que puede generar, de que puede atropellar a alguien, dejar a una familia sin papá, sin hijos, sin hermanos, sin mamá. Eso es muy grave. No se trata de talento, no se trata de habilidad, se trata de madurez. Y eso nosotros debemos de considerarlo. No solamente para cerrar mi comentario, mi paréntesis tan pequeño que hago, talento no es igual a madurez. Así que si hay muchos exponentes de música, canciones, alabanza, que cantan muy bonito, que tienen bonito talento, sí, excelente, déjenlos cantar, pero no los pongan a enseñar, porque talento no es igual a madurez. Eso nos tiene que quedar muy claro. Última parte dice, debemos de tomar la conciencia de que lo que hacemos para Dios, por muy sencillo que parezca, debemos de hacerlo en la forma correcta, con una instrucción que nos permita realizar una labor que honre a nuestro Dios con todo nuestro ser. Tenemos que hacerlo de la manera correcta. Necesitamos ser instruidos. Eso es muy importante. Vamos a pasar al siguiente punto, que tiene que ver con la manifestación del arrepentimiento. Ese es un tema complicado, porque aquí requiere que la persona genere siempre la conciencia. Una persona generalmente, cuando no tiene la conciencia, pues no va a tomar acciones en su vida que hagan cambios importantes, pero cuando se tiene la conciencia, sí. Entonces vamos a hablar con relación al tema del arrepentimiento y 2 puntos. 1, hay que observar que la persona que va a representar el arrepentimiento, que lo va a hacer, tiene que tener conciencia de esto. Y también la persona que no está consciente es porque generalmente no reconoce que hay una falta, y a eso se le llama orgullo. Ok, vamos a observarlo. La manifestación del arrepentimiento. Capítulo 5, verso 7. Entonces confesará los pecados que ha cometido y hará completa restitución por el daño causado. Añadirá un quinto y lo dará al que él perjudicó. Observemos, confesará el pecado y hará una restitución completa. Sigue, la restitución es una parte de la teshuvá, el arrepentimiento. Si no hay restitución del daño hecho a la persona, no es un arrepentimiento completo. Si no es posible restituir el daño, hay que hacer todo lo que está al alcance de uno para que se haga una restitución completa con el 20% de aumento, como está escrito en Lucas capítulo 19, verso del 8 al 9. Dice, y Zacai, o sea Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. Y Yeshua le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham. En muchas ocasiones
Bueno, no sé el general, pero a mí se me enseñó en algún momento que uno tiene que estar perdonando y perdonando y perdonando y perdonando. Y que uno tiene que pedir perdón y perdón y perdón y así se arreglan las cosas. En muchas ocasiones ni siquiera hay que pedirle perdón a la persona, sino se pide perdón a Dios en algunas ocasiones. Y eso no del todo es correcto. Porque la instrucción que recibimos de la Torah es de que hay muchas cosas que pasan entre nosotros. Situaciones de ofensa entre los hermanos. Y si ofendiste a tu hermano, tú tienes un compromiso con tu hermano. Si pecaste contra tu hermano, es con tu hermano el asunto, no es con el Eterno. Bueno, sí, también es con el Eterno, pero es importante con tu hermano. Porque hay ocasiones donde un hermano hace una falta al otro. Y entonces se acerca con el pastor, le dice, ya le piden perdón a Dios, le piden perdón al hermano y ahí quedó. Y el hermano que se quedó con su daño como está. Y el asunto no es así. La escritura dice que tiene que recuperar, tiene que remunerar, tiene que restituir el daño provocado más un quinto, más un 20%. Y uno dice, bueno, es que ¿por qué nos es difícil perdonar? Porque no estamos llevando a cabo todo lo que dice la ley, todo lo que dice la escritura, todo lo que el Eterno ha mandado con relación a ese tema. Nosotros tenemos que aprender a tener esa conciencia. Si hicimos un daño, no solamente vamos a remunerar, restituir el daño, sino vamos a tener que agregar un 20% a ese daño. Ahora yo me pregunto, ¿cómo podemos hacer para cuando el daño no es material? ¿Cómo le podemos hacer para cuando el daño es un daño emocional? Por ejemplo, si les causamos daño a nuestros padres, a nuestros hermanos, les causamos dolor, les causamos tristeza, les robamos los momentos de alegría, los momentos de paz, ¿cómo se remunera? ¿Cómo se restituye? Eso es algo muy interesante. Nosotros en nuestro corazón debemos de tener esa conciencia de que de algún modo debemos de restituirlo y hacerlo en algún momento hasta con el 20%. No está de más acercarte a la persona y decirle cómo se lo restituyo, pero que quede claro que es parte. No es que yo ya le pedí perdón al Señor, sí, no es suficiente, porque si hiciste daño a tu hermano, eso se arregla aquí con tu hermano. Eso lo dijo también el Mesías, en algún momento él lo enseñó. Digamos que no lo pasó de al centavo. Más adelante lo vamos a leer. Primero me gustaría, continuamos un poquito. Dice, el camino a la salvación pasa por el arrepentimiento. Los 7 pasos de un arrepentimiento completo son, vamos a verlos. Reconocimiento del pecado, y eso es bien importante. Primero hay que reconocer que somos pecadores. Nosotros hicimos el daño, no otro. Fui yo. Yo estoy consciente, fue mi causa, fue mi situación, fue mi decisión. Después es un sentimiento de pesar, porque si, ok, lo reconozco, pero no me siento mal, sino me siento orgulloso, entonces no hay arrepentimiento. Ay, sí, lo volvería a hacer, dicen algunos. Es porque no hay un arrepentimiento. Por eso, cuando hay un arrepentimiento, viene un sentimiento de pesar. Ah, me siento mal por esto que hice. Después viene la confesión abierta a Jehová y a los hombres. Ay, hermano, pero con Jehová es suficiente. ¿Por qué tenemos que estarle diciendo a los demás? Nada más es darle para que murmuren. Eso será su asunto. Tú tienes que tener la capacidad de poder reconocer tu falta delante del Eterno y tu falta delante del hermano o de los hermanos involucrados en esto. Si es necesario hacer una aclaración, hacerla y que haya evidencia de ello. No tenemos que sentir vergüenza, ni modo que nadie peque, ni modo que nadie falle, ni modo que estemos rodeados de pura gente que no mata ni una mosca. No, todos cometemos errores y tenemos que estar conscientes de que en algún momento todos vamos a estar en este punto donde vamos a tener que hacer una confesión abierta de nuestros errores, de nuestros pecados. Después la petición de perdón a Jehová y a los hombres, porque pecamos contra nuestro Dios primeramente, porque contra Él faltamos a la ley, y posteriormente contra nuestros hermanos, porque al faltar a la ley faltamos a ellos también, y debemos de pedir perdón. Tiene que haber en nosotros una determinación de cambio. No vuelve a pasar. Yo aquí uso un ejemplo muy feo, pero es porque quiero que haya conciencia. Me tocó observar cómo es de que una ocasión un varón llega y se surte a su esposa, la golpea horrible.
venía borracho, venía bajo la influencia del alcohol y enojado, fuera de sí, la golpea. A los días viene y le pide perdón, se arrepiente: mujer, no lo vuelvo a hacer, ni muy arrepentido, y aquella lo perdona. A los pocos días nuevamente se vuelve a poner borracho, vuelve a tomar, vuelve a quedar bajo la influencia del alcohol, se vuelve a enojar, llega y se la vuelve a surtir. Y esto pasa cada semana, cada ratito, es un continuar. Yo pregunto, ¿él ha determinado el cambio? ¿Realmente hay un arrepentimiento cuando habla con ella y le pide perdón? ¿Habrá esto en sus vidas? Porque si no existe la determinación de cambio, entonces, pues ¿qué hay? No se puede agarrar y decir estoy arrepentido si no es tener la determinación. Esto no lo vuelvo a hacer, y tomar las decisiones, los cambios, todo lo que se tenga que hacer para evitar que esto vuelva a pasar. Si es el alcohol, él debería decir ya no vuelvo a tomar. O no sé, ya eso es, cada persona tiene que evaluar su situación y tiene que tomar sus propias determinaciones. Siguiente, restitución del daño. Eso es conforme a la ley de Dios, pero también es algo de conciencia, porque cuando estamos conscientes, cuando ya nos causó el dolor, cuando ya sentimos esa empatía y vimos cuál fue el daño, lo que queremos es poder restituirlo, que eso ya no continúe. Esto es algo que sí pasa en nosotros. Estamos conscientes de esa falta, queremos darles esa oportunidad, queremos volver a que ellos puedan tener esa manera de que no vayan a sentir esa necesidad o eso que nosotros le afectamos, volvérselo a dar. Eso es algo normal, es algo que es parte del arrepentimiento, y sí se siente efectivamente. Ser fiel a las pruebas que Jehová envía para fortalecer al que se arrepiente. Y aquí podemos observar ese detalle porque, ok, ya dijiste que siempre ya no vas a volver a hacerlo. Allí te va. Vamos a poner una prueba, vamos a poner algo allí para que tú puedas probarlo. Y uno va a decir, es que ¿por qué? Mira, hermano, es algo casi de sentido común. Supongamos que estamos en un cubo encerrados, sin puertas, sin ventanas, sin nada. Estamos encerrados. Y nos dicen, no vayas a salir de ahí. Ok, no me salgo. Pero ¿por qué no me puedo salir? ¿Entonces soy obediente? No, ¿verdad? Porque como no me puedo salir, ¿cómo voy a demostrar obediencia? Simplemente no tengo oportunidad. Pero si me ponen en un lugar que tiene puertas, ventanas, y las puertas están abiertas, y me dicen, no salgas, entonces es allí donde sí puedo probar la obediencia. Porque tengo la oportunidad de fallar, tengo la oportunidad de desobedecer y no lo hago. Es aquí donde se muestra o se prueba realmente el arrepentimiento. Uno se puede dar cuenta cuando uno tiene nuevamente la oportunidad de poder fallar y no lo hace. Es aquí donde el Eterno empieza a operar en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es fortalecer nuestra determinación. Nos pone la prueba para que nosotros vayamos creciendo. No nos pone la tentación, nos pone la prueba. En una de las clases comenté que la palabra tentación y la palabra prueba es lo mismo en hebreo. En su sentido significa lo mismo, es la misma palabra. Lo que los hace distinto es el propósito. Si esto es para edificar, para fortalecer, se le llama prueba. Pero si el objetivo es la destrucción, entonces se le llama tentación. Y es aquí algo muy importante, porque entonces el Eterno lo que quiere hacer con nosotros es fortalecernos. Por eso nos pone la prueba. Es lo mismo, es exactamente lo mismo que la tentación. La diferencia es de que el Eterno nos va a edificar. Entonces nos va a buscar que nosotros seamos fortalecidos, que crezcamos. Entonces aquí nosotros debemos entenderlo, que si van a venir los momentos de prueba para ver el arrepentimiento, para fortalecerlo, para que crezcamos, para que nos afirmemos dentro de eso, y si no estamos totalmente firmes, que nos podamos dar cuenta que todavía hay áreas en nuestras vidas que debemos de cambiar, que debemos de atender. Vamos a observemos lo que nuestro maestro nos enseña en Mateo capítulo 5, verso 22 al 26, y dice así: pero yo les digo, que cualquiera que guarde ira contra su hermano, será sujeto a juicio.
que cualquiera que le diga a su hermano, tú no sirves para nada, será responsable ante el Sanedrín. Y cualquiera que diga, necio, incurre en la penalidad de quemarse en el fuego del Gehinom. Por tanto, si vas a traer tu ofrenda al altar del templo, y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda donde está, delante del altar, y vete. Reconcíliate primero con tu hermano, entonces regresa y presenta tu ofrenda. Si alguien te lleva a juicio, arréglate con él rápidamente mientras tú y él están en el camino al tribunal, no sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. ¡Wow! ¡Qué interesante! Sí, en verdad, yo les digo que seguramente no saldrás de allí hasta que pagues hasta el último centavo. ¡Wow, hermano! ¿Qué cosa nos está diciendo aquí nuestro maestro el Mesías? ¿Qué tema tan importante? Nos empieza a hablar de que si nos acordamos. Bueno, primero nos empieza a decir, no tenemos la capacidad de juzgar a nuestros hermanos diciendo, tú no sirves para nada, tú no eres bueno para... No, todos tienen una función, todos tienen una responsabilidad, somos diferentes. Pero tampoco podemos agarrar y decirle a nuestro hermano necio. Y tiene más que ver con la palabra ibelet en el hebreo. Quiere decir presuntuoso, quiere decir una persona dada a estar en contra de la ley de Dios. Otro de los sentidos es una persona con locura. Uno le diga a su hermano, es que estás así, estás enfermo, tienes problemas en tu cabeza. Cuidado, porque esto te va a llevar a que tengas un juicio o un punto en contra delante del Eterno. Nosotros no podemos juzgar hacia nuestros hermanos, debemos de entender que somos diferentes y cada uno tiene una diferente función, una diferente responsabilidad, diferentes talentos. ¿Ok? Y después avanza diciendo que si tú te acuerdas, al estar delante del altar de Dios, ya cuando vas a presentar tu ofrenda, te acuerdas de que alguien tiene algo contra ti, y eso es bien interesante. Porque está hablando de la relación con el Eterno, pero recordemos que nuestra relación con el Eterno va a estar directamente sujeta o es proporcional a qué tan buena sea la relación con nuestros hermanos. No podemos tener una buena relación con el que no vemos si no soportamos al que vemos. Esto lo dijo el hermano del Mesías. Tenemos que aprender a poder estar bien con los que vemos, para tener también una buena relación con los que no vemos. Recordemos lo que nos enseña Levítico capítulo 19 con relación a las leyes o la reglamentación de la santidad. Siempre va a tener que ver con una buena relación hacia con nuestros hermanos, hacia con los que nos rodean. Entonces él dice, si tú te acuerdas que él tiene algo contra ti, más vale que te vayas y te pongas de acuerdo con él, que lo arregles. Oye, hermano, ¿qué hice o por qué estás ofendido? ¿Cómo puedo remunerarte? ¿Cómo puedo compensarte por esto? Esto es sumamente importante, porque aquí el Mesías dice, no presentes tu ofrenda. No es más importante agradar a Dios en este caso. Primero es, si quieres agradarlo correctamente, quieres hacer las cosas bien, arréglate con tu hermano y después presenta tu ofrenda. Diría el salmista, dice Nematov, ¿no? Mira cuán bueno, dicen nuestras Biblias, pero la palabra Tov tiene que ver con cumplir un propósito eterno. Pues mira qué propósito eterno cumple. Qué maravilloso propósito de eternidad se da cuando los hermanos están en armonía. Y aquí lo deja bien claro en este salmo también. Entonces vamos a tener que, si nos queremos acercar de la manera correcta delante del Eterno, tenemos que tener una buena relación con nuestros hermanos. Amén. Y eso me gusta porque también menciona de que hay una situación que si no lo hacemos aquí, va a llegar un momento donde estemos delante del trono en un juicio, y eso va a pasar conforme lo podemos observar en las profecías, tanto en los profetas en el Tanaj como en el Brit Hadashah. Va a llegar un momento donde estemos delante de un juicio. Y entonces dice que vayamos a ser entregados al juez, y con esos asuntos pendientes, ¿qué va a pasar? Entonces no vamos a salir, dice, no vamos a arreglar hasta que paguemos
todo lo que hemos hecho, hermanos. Arreglemos nuestros asuntos. Aquí en la tierra es el lugar para poderlo hacer de la manera correcta. El Eterno nos da las herramientas para poderlo hacer. ¿Ok? Vamos al último punto. Y aquí es un tema bastante interesante. La importancia del matrimonio. Dice: habla a los hijos de Israel y dile, si la mujer de alguno se desvía y le es infiel. La palabra hebrea que ha sido traducida como desviar es tisté, que viene de la raíz satá, que significa descarriar, desviar. De allí se deriva la palabra sotá, la descarriada. Es el nombre de un tratado del Talmud que trata sobre este caso, lo que tiene que ver con el sotá, ¿no? Vamos a irlo leyendo. Capítulo 5, verso 13. Habiendo podido un hombre acostarse con ella en relación carnal sin que su marido lo viera, y ella se reclutó en secreto y pudo haberse contaminado, y no haya testigos contra ella ni haya sido violada. Observemos estos detalles, ¿ok? El Talmud enseña que el agua de amargura solo es aplicable cuando una mujer se haya reclutado en secreto con otro hombre durante un tiempo suficientemente largo como para efectuar una relación sexual con él. Si fuera descubiertos o si ella fuera violada, no era necesario usar este método. Aquí hay algo muy interesante porque dentro de lo que estamos leyendo se nos menciona que una mujer ella se fue y se escondió o en un punto donde el marido no la ve. Oiga, qué cosa tan complicada. Porque fíjese que hay algo muy interesante. Cuando vemos la creación y vemos al hombre y a la mujer y cómo es de que él empieza a formar, empieza a hablar de la mujer como ese Etzer Kenegdo, ahí habla con precisión de que su lugar es estar a la vista del marido, donde el marido la pueda ver. Y entonces aquí el texto está diciendo que es donde un lugar donde su marido no la ve, donde se sale de esa parte, ¿no? Donde está al alcance. No me refiero solo a la parte terrenal. Ay, si es que te tienes que traer a tu esposa al trabajo. No, me refiero a la parte donde el marido ya no está poniendo atención en lo que ella está haciendo, donde no la ve. ¿Qué pasa? Al no estarla viendo, deja de proyectar la luz del Eterno hacia con ella. Ahí estamos viendo una situación. Deja de proyectar el marido las características del Eterno que nosotros recibimos de él cuando él está haciendo resplandecer su gloria sobre nosotros. Dejamos de proyectar el amor, dejamos de proyectar la enseñanza, la instrucción, el cuidado, la atención. Dejamos de proyectarlo sobre ellos porque ya no las miramos, ya no están enfrente de nosotros, ya no están donde las podemos ver. Y eso es muy interesante porque es lo que manda la Escritura. Cuando es formada la mujer, nos da en esas cualidades que ella debe de estar a nuestra vista, donde la podamos mirar, donde pueda recibir de nosotros la proyección. Entonces, empezando, esta mujer ya está descarriada. ¿Por qué? Porque ya no está en ese lugar adecuado. Entonces ella va a empezar a buscar dónde reclutarse, dónde esconderse, dónde ir, ¿verdad? Y ahora sí, viendo en la situación carnal, la situación física, pues aquí hablamos de tiempo. Pero ¿qué tiempo se necesita para ser infiel? ¿2 horas? ¿3 horas? ¿4 horas? Mentira. Sabemos que no se necesita tanto tiempo para poder llegar a ser infiel ya en una situación carnal con el marido, con la esposa. Son cuestiones de minutos. Entonces, ¿qué tanto tiempo? ¿Hasta dónde llega? Nosotros debemos de tener esa conciencia. Esa conciencia bien clara que no se necesita mucho tiempo para poder sellar un mal testimonio, para poder sellar o acabar o destruir un pacto, algo muy importante delante del Eterno. No se necesita mucho tiempo. Y en esta situación él está hablando de que es un lugar donde no se ve, donde nadie puede ver, donde no hay testigos. Y es aquí donde, hermano, podemos encontrar en la Escritura el cuidado que debemos de tener de con quién estamos y dónde estamos. Ay, es que voy a escuchar, va un varón y dice, es que voy a ministrar a una hermanita y se van juntitos y solos. Ya es pecado.
es una falta ante la instrucción del Eterno. No puede no haber testigos, no puede no haber gente presencial. Por eso es importante, en especial en este caso en los matrimonios, que los matrimonios estén como matrimonios juntos. Nada de que, ay, me estoy mensajeando con el pastor. Ay, es que le estoy preguntando. No, hermanas, no le me ande mensajeando nada al pastor. Véalo con él y véalo de frente junto con la esposa de su pastor y junto con su esposo. Igual el hermano. Es que le estoy preguntando a la hermanita. Nada de mensajitos, nada de eso. Porque ¿qué es lo que pasa? Va a haber como resultado a una falta delante de Dios y estamos desviando nuestro propósito. Nos estamos descarriando, pues. Eso es lo que podemos observar en la escritura. ¿Ok? Dice el rey Salomón, el que anda con fuego va a salir quemado. El que se pone a jugar con fuego va a salir bien quemado, bien chamuscado. No le hagamos al valiente. Capítulo 5, verso 14 dice: y un espíritu de celo había venido sobre él y había celado a su mujer, y ella se contaminó, o si había venido un espíritu de celo sobre él y había celado a su mujer y ella no se contaminó. Fíjense este detalle, porque a veces tenemos la idea equivocada sobre el entendimiento de celo. Dice, el Talmud enseña que el marido tiene que haber celado a su mujer antes de reclutarse con otro hombre para que se pueda aplicar este procedimiento. La palabra celado es interpretada como una advertencia que el esposo hace antes de que su esposa se recluya con un hombre diciéndole: no te recluyas con ese hombre. Observemos este detalle, porque el celo se da cuando el varón o la mujer le dice: mira, yo no quiero que te juntes con tal persona. Mira, no quiero que te andes mensajeando con tal persona. Mira, yo quiero, no me siento cómodo con que tú estés hablando, teniendo una relación con tal persona. Si lo observamos, esa es la palabra o el sentido de la palabra celo. La advertencia de que hay una situación que puede dañar nuestra relación matrimonial. Eso es el celo. Interesante, porque en muchas ocasiones el celo nos trae un gran beneficio. Si pudiéramos recibir las alertas y las llamadas de atención o nos pudieran expresar aquellas cosas que van a dañar o van a atentar en contra de nuestro matrimonio, hermano, cuántas cosas ya nos hubiéramos librado. Entonces es muy importante para nosotros poder comprender lo que significa la palabra celo. Vamos al siguiente verso, capítulo 5, verso 15, dice: el hombre llevará a su mujer al sacerdote y llevará como ofrenda por ella 1/10 de un efa de harina de cebada. No derramará aceite sobre la ofrenda, ni pondrá sobre ella incienso, porque es una ofrenda de cereal, de celos, una ofrenda memorial de cereal, un recordatorio de iniquidad. La cebada fue la harina más barata que se daba a los animales. Verso 18. Luego el sacerdote hará que la mujer esté delante de Jehová y descubrirá la cabeza. Fíjese este detalle, descubrirá la cabeza de la mujer y pondrá en sus manos la ofrenda memorial de cereal, que es la ofrenda de celos. Y en la mano del sacerdote estará el agua de la amargura que trae maldición. Aquí está escrito que el sacerdote tiene que descubrir la cabeza de la mujer. Esto nos muestra que una mujer casada debe andar en lugares públicos con la cabeza cubierta. Y es una vergüenza para una mujer casada descubrir su pelo en público, como está escrito en 1 Corintios capítulo 11, verso 5 al verso 16. Pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza, porque se hace una con la que está rapada. Porque si la mujer no se cubre la cabeza, que también se corte el cabello. Pero si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra, pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre. Porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre, pues en verdad el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los mensajeros. Sin embargo, el Señor ni la mujer es independiente del hombre.
Señor, ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre es independiente de la mujer. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer, y todas las cosas proceden de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? ¿No os enseña la misma naturaleza que si el hombre tiene el cabello largo, le es deshonra? Pero que si la mujer tiene el cabello largo, ¿le es una gloria? Pues a ella el cabello le es dado por velo, pero si algo parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni la tiene la congregación de Dios. Y esto me llama mucho la atención. Yo llegué a escuchar en alguna ocasión que alguien me dijo, es que esto es una situación cultural que pasaba en Corinto. Pero fíjense cómo aquí Pablo, el Rav Shaul, habla con temas de la creación, no habla con temas de la cultura, sino habla de por qué fueron creados. Dice que la mujer pues fue creada a causa del varón. Eso fue la situación que pasó en el Edén, porque en el Edén estaba Adán solo y estaba ya trabajando y haciendo lo que tenía que hacer, pero fue el Eterno que determinó, quien dijo, no cumple ningún propósito eterno que Adán, que el hombre esté solo. O sea, no es bueno que el hombre esté solo, es lo que está diciendo ahí la Torá. Y eso es bien interesante porque es la razón del hombre que viene la mujer, para que el hombre pueda cumplir un propósito. Entonces, esto no es un tema cultural de la iglesia de Corinto, eso está desde el Edén, donde no hay otra cultura que no tenga que ver con la cultura del reino del Eterno. Es una situación. Ahora, haciendo un poquito más de contexto, está hablando de las coberturas, está hablando de quién está sobre como autoridad y cómo se representa la autoridad. En este mismo contexto habla de que la autoridad del hombre es el Mesías, de cubrirse. Está hablando de esa parte de la autoridad, de que entonces ella tiene que estar bajo una autoridad, y porque a quien deshonra, al que le ha cubierto, al quien es su cabeza, al quien le cubre su cabeza. Y eso es muy interesante, ¿ok? Vamos a continuar, ya se nos está alargando mucho este tema. Capítulo 5, verso 21b al 22a. Jehová te haga maldición y juramento entre tu pueblo, haciendo Jehová que tu muslo se enjute y tu vientre se hinche, y esta agua que trae maldición entrará en tus entrañas y hará que el vientre se hinche y el muslo se enjute. Estas palabras fueron escritas en pergamino con tinta que se podía diluir en agua. Observemos que el nombre del Eterno fue escrito 2 veces, porque aquí hay un detalle que habla de palabras con relación a maldición. Capítulo 5, verso 23. Entonces el sacerdote escribirá estas maldiciones en un rollo y las borrará en el agua de la amargura. Aquí hay algo muy interesante. A pesar de la prohibición general de borrar el nombre del Eterno, en este caso, Él permite que su nombre sea borrado por causar paz entre los esposos. Tan importante es el matrimonio para Jehová que Él está dispuesto a permitir que incluso su nombre sea borrado para que haya orden en la familia. Como está escrito en Hebreos capítulo 13, verso 4. Sea el matrimonio honroso en todo y el hecho matrimonial sin mancilla, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. La prohibición de borrar el nombre del Eterno se encuentra en Deuteronomio capítulo 12, verso 3 al 4, donde está escrito: y demoleréis sus altares y quebraréis sus pilares sagrados, quemaréis a fuego sus imágenes de acera, derribaréis las imágenes de talla de sus dioses y borraréis su nombre de aquel lugar. No harás así con Jehová vuestro Dios. O sea, todo eso se hace con los ídolos, pero no con él, con nuestro Dios eterno. Además, el marido quedará libre de culpa para la mujer, pero la mujer llevará su culpa. Y aquí hay algo muy importante antes de pasar a lo siguiente. Qué tan importante y santo es el nombre de nuestro Dios, pero Él no le tiembla la mano en poner su nombre, y el que se ha borrado su nombre con el fin y propósito de que el matrimonio sea restaurado. Y es que, hermano, a veces nosotros no entendemos la magnitud de la importancia que es un matrimonio delante del Eterno. Lo hemos aprendido cuando estudiamos esta parte de la creación de la mujer, porque si no cumple el hombre un propósito eterno estando solo, no es bueno, no cumple ningún propósito eterno. El Eterno nos otorga a una mujer para que podamos cumplir nuestro propósito eterno.
Si nosotros no somos capaces de cuidarla, ella se va a ir. ¿Y cuál va a ser el resultado? No se nos está yendo la mujer, se nos está yendo el propósito eterno, estamos perdiendo nuestro sentido. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué es lo que sigue, mi hermano? Y es aquí donde entra esta escritura que estamos leyendo. Porque el nombre del Eterno ahora se ha puesto. Ya no le importa que su nombre sea borrado si lo más importante se va a perder. No, que mi nombre sea intacto, sí, pero lo más importante, la base de todo, el propósito eterno que hay en la humanidad, se va a perder. Y eso es muy, muy delicado, mi hermano. ¿Por qué? Porque el varón, la mujer necesitan entender que aún el nombre del Eterno está en juego. Aún a Él le importa más que estemos bien en nuestros matrimonios, que su nombre esté escrito. Por eso se puede borrar en esta ocasión. Porque es necesario, es importante que nosotros entendamos que hay que darle más valor, el valor que le corresponde a nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros matrimonios. Ay, no, que se quede esa mula, yo me voy a la iglesia. ¿Cómo? Es más importante tu casa, es más importante tu mujer. Tienes que atenderla, cuidarla, enseñarla, instruirla. Tienes que ver por ella. No, es que es esa vieja. Pues lo que sea, pero es tu responsabilidad. Es lo que empezamos a entender. Ella se descarrió, ¿por qué? Porque la dejó de mirar, dejó de estar a la vista, y ese es su lugar, a nuestra vista. Eso es muy delicado, porque en ese texto empezamos a observar cómo es que al Eterno le importa mucho más el matrimonio, le importa muchísimo más que aprendamos a vivir juntos, que tengamos bien a nuestras esposas antes de cualquier otra cosa. Eso es muy importante. Ya cuando las cosas se han avanzado mucho, vamos a observar que es el capítulo 5, verso 31. Dice, además el marido quedará libre de culpa, pero la mujer llevará su culpa. Y observemos este detalle, porque mientras esto no se daba, ¿quién era el culpable también junto con la mujer? El marido. O sea, hermano, hermana, esto es algo compartido. Es un equipo. Si uno la riega, la riegan todos. Tenemos que estar conscientes de esto. Este versículo puede ser entendido de varias maneras. Ese texto nos enseña que si el hombre no denuncia el pecado de su mujer, él llevará culpa por causa de ella. Detrás de esto hay un concepto de colectividad que enseña que si un miembro del cuerpo peca, todo el cuerpo es responsable ante Jehová. Como el hombre ha denunciado a su esposa, él queda libre de la responsabilidad del pecado de ella. En el caso de que no lo hubiera denunciado, él cargaría parte de la responsabilidad de ese pecado. Ay, no hay que andar de chismosos. No se refiere a eso. El adulterio es un pecado que se castiga con la muerte. Él sería responsable de muerte. Y entonces tendría que tomar las acciones pertinentes para no solamente librarse de que se haga ya bola sola. No, sino para que la sanción fuera correcta. Recuerden que hay un principio en la Torá que se llama la satisfacción de la justicia y se tiene que satisfacer la justicia. Continuamos. Ya con esto terminamos. Gloria al Eterno. Nosotros debemos de varones tomar nuestra responsabilidad con nuestras mujeres, con nuestra familia. Tenemos que hacernos responsables en cada momento, en cada cosa, en cada situación, conforme nos lo enseña la Torá, conforme nos lo enseña nuestro amado Dios. Y este último punto, hermanos, sí nos habla fuertemente a nuestras vidas. Tenemos que hacernos responsables de nuestras familias, de nuestras esposas. Y ese es parte del honor que tenemos para servir al Eterno. Con esto concluimos el estudio de la Parashá número 35, Naso. Como hemos aprendido, es muy importante entender el valor que tiene nuestro servicio hacia el Eterno, cómo Él lo considera. Por eso es que en este lugar, que ustedes ya conocen, ya hemos hecho videos aquí, ese es el estudio donde tengo la oportunidad de servir al Eterno y servirles a ustedes a través del estudio, del material que se prepara y todo lo que hacemos para la congregación y para ustedes. Mis hermanos, es muy importante saber esto, que cada vez que nosotros hacemos el trabajo que Él nos ha mandado, tenemos la oportunidad de acercarnos a Él, de elevar nuestro rostro hacia Él, sentirnos orgullosos de alguna labor. También es importante saber que cada vez que nos relacionamos, ven chato, ven conmigo, que cada vez que nosotros nos relacionamos con nuestra familia, que cada vez que nos relacionamos,
Nosotros estamos haciendo algo maravilloso para con el Eterno. Mis hermanos, tenemos que aprender a esforzarnos a hacerlo bien. Algo más que quisiera que recordáramos en nuestras familias. Cada vez que nosotros hacemos un buen trabajo, primeramente hacia con nuestras esposas, intentamos evitar de que ellas se pierdan el origen, pierdan la dirección. Si buscamos y procuramos no quitarles la vista, sino continuamente estarlas observando en todo lo que ellas están haciendo y que estén con nosotros, mi hermano, muchos problemas nos vamos a evitar. Mi hermano, el día de hoy yo espero que esta parashá haya hecho grandes cosas en tu vida y haya hecho mucha conciencia. Y mis hermanos, en este mismo lugar, en este lugar donde preparamos todo el material, pues nos despedimos, mi hijo el Chato y yo, y te decimos que el Eterno te bendiga. A ver, dilo tú, que el Eterno te bendiga. Que el Eterno te bendiga.